la serie, perdón, converge al valor 0, que es el promedio de 3 y menos 3. ¿Sí? ¿Está bien? Es importante tener en cuenta entonces que la representación en serie, de vuelta, insisto una vez más con esto y salimos de acá, converge exactamente a la función donde es continua y al promedio de los límites laterales donde es discontinua. Y de vuelta, no cualquier función periódica puede representarse en serie de Fourier, sino aquellas funciones que cumplen con las condiciones de Dirichlet. Esto es, función acotada, número finito de máximos y mínimos locales, y un número finito de discontinuidades de salto finita. En un periodo, ¿sí? En un intervalo de un periodo. Porque obviamente si consideramos todo el eje T, esta función tiene infinitas discontinuidades e infinitos saltos. E infinitos máximos locales y mínimos locales. Pero hay que considerar solo un periodo. Eso es lo que dice la condición de Dirichlet. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Es importante entender estas cuestiones, digamos, de teoría, digámosle, de base, porque si no, no vamos a poder tener ninguna interpretación de lo que estamos viendo, ni de lo que vamos a encontrar en la práctica. ¿Sí? Entonces, una vez que estamos seguros que la función cumple con las condiciones de Dirichlet, podemos pasar a buscar su representación en serie, ¿sí? Que es esencialmente escribir nuestra función f de t periódica de manera alternativa, como esta sumatoria, donde cada uno de los coeficientes los vamos a calcular mediante esta integral. ¿Sí? Esta integral es una integral que, si se fijan, lo que busca hacer es un producto interno entre la función y una exponencial compleja de la forma e a la n, e a la jn omega 0t. Este menos aparece por el tema del producto interno, que hay que tomar el conjugado del segundo elemento. Y esencialmente lo que nos da esta integral es el valor de un coeficiente, es el peso, digamos, y la amplitud y el peso y la fase con la cual vamos a considerar la exponencial enésima. ¿Sí? ¿Está bien? Un comentario más. Los valores de C sub n, si se fijan, implican una integral que hay que realizarla a lo largo de un periodo. Si se fijan en la definición de esta integral, no nos están diciendo cuánto vale D. Esto es, el valor de D nosotros lo elegimos como mejor nos quede, pero sí o sí lo que tenemos que asegurarnos para poder calcular correctamente el valor de C sub n es hacer la integral a lo largo de un periodo completo. O sea, parto de un valor de D arbitrario y llego hasta el valor de esa D que tomamos más un periodo. ¿Sí? Esto me está diciendo integrar a lo largo de un periodo completo. ¿Sí? Y es muy importante tener en cuenta esto y no olvidarlo. Cuando calculamos los coeficientes, la integral es siempre a lo largo de un periodo completo. Podemos empezar donde querramos, pero asegurarnos sí de barrer con la integral todo el periodo. ¿Sí? Entonces, dicho eso, vamos a pasar a la guía. En la guía 8, que ya está subida en el campus, tienen una serie de ejercicios de series de Fourier, ¿sí? En primer lugar, el primer ejercicio nos pide que encontremos la serie
a partir de una serie de gráficas, ¿sí? A partir de un conjunto de gráficas, una serie para cada una de estas funciones periódicas. ¿Está bien? Vamos a partir del caso más sencillo, que es encontrar la serie de la función, de esta función que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, veamos. Vamos a resolver el ejercicio 1A, en primer lugar. Un segundo. Cualquier cosa, por favor, no tengan ningún drama en preguntar. Quizás yo parezca un poco serio, pero no tengo drama en que me pregunten lo que necesiten y volver para atrás. Por favor, no tengan drama con eso, ¿sí? Y si necesitan también preguntar por escrito, también pregunten por escrito y lo leemos desde ahí. Un momento. Bien, entonces, guía 8, sección única, ejercicio 1A. ¿Sí? Queremos calcular la serie de Fourier de esta función. Lo único que sabemos hasta ahora, de lo que vimos de la teoría, lo que vieron ustedes, es que deberíamos chequear si la función f, vamos a llamarle f, un segundo, si esta función f cumple con las condiciones de Dirichlet, queda un poquito así, no me ocupa toda la pantalla. Y en caso de que esto sea así, vamos a proceder a calcular la serie. Entonces, fíjense, a lo largo de un periodo, por ejemplo, consideremos este primer periodo, por el mamarracho, voy de vuelta. A lo largo del primer periodo, fíjense qué pasa. ¿La función está acotada? Sí, está acotada. ¿La función tiene un número finito de discontinuidades de salto finito? Sí lo tiene. Tiene una sola, que es esta discontinuidad que tenemos por acá, y es una discontinuidad de salto finito, ¿verdad? Cae a unidades. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, la tercera condición es que la función tenga un número finito de máximos y mínimos aislados en un periodo. Justo este es un caso un poco emblemático, particular, porque cuando la función es constante, en realidad la derivada vale cero en todo este intervalo. Digamos. La derivada vale cero en todo este intervalo y vale cero. ¿Sí? Tiene una delta, ustedes ya saben, tiene una delta acá, por esta discontinuidad de salto, derivada generalizada, y acá vuelve a valer cero otra vez. Entonces, no serían estrictamente hablando máximos locales o mínimos locales aislados, porque en realidad están todos juntos. Los máximos de la función están todos juntos y los mínimos de la función están todos juntos. Hay infinitos máximos de valor A e infinitos mínimos de valor 0 en un periodo. Igualmente así, esta función puede ser representada en serie, ¿sí? Y vamos a proceder a hacer eso. Fíjense una cosa.
Para poder escribir f de t como una serie, simplemente tenemos que escribir esta sumatoria y calcular el valor de los coeficientes. ¿Sí? C sub n, habíamos dicho, se calculaba como 1 sobre t por la integral a lo largo de un periodo de f de t por e a la menos j n omega 0 t diferencial de t. En la teoría usan omega, nosotros en la práctica normalmente usamos omega 0. Si tenemos claro que omega en la teoría es una constante, no hay drama. No hay problema con usar omega u omega 0. El tema es que hay que tener muy en claro cuándo omega es una constante y cuándo es una variable. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Nosotros en la práctica preferimos usar omega 0 porque creo que queda más claro a partir de esa notación que omega 0 es un valor constante, que en particular viene dado como 2pi sobre t, y es lo que se conoce como la frecuencia angular fundamental de la función. ¿Sí? Fíjense que la función, cualquier función periódica, tiene un periodo que es constante. Por lo tanto, la cantidad omega 0, que es 2pi sobre t, es también una cantidad constante. ¿Sí? Entonces tengamos eso en claro, este omega 0 es el que entra acá y el que entra acá. ¿Sí? Entonces, para este caso, vamos a tener que calcular la integral a lo largo de un periodo. ¿Sí? ¿Qué periodo les parece que podemos considerar? Podemos considerar cualquiera. ¿Sí? Si tomamos, por ejemplo, d igual a 0, voy desde 0 hasta t. Si considero desde t hasta 2t. Y así. Si considero que d es t sobre 2, voy a integrar desde t sobre 2 hasta 3t sobre 2. Eso es arbitrario, lo elegimos nosotros como mejor nos quede. En este caso me parece que lo más conveniente es tomar d igual a 0 e integrar directamente desde 0 hasta t. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a decir que el valor del coeficiente es 1, el periodo en este caso vale t, ¿sí? vale exactamente lo que era, es un valor genérico t, así que lo dejamos como estaba, y la integral la vamos a realizar desde 0 hasta t, y nuestra función es f de t por e a la menos j n, y aquí donde tenemos omega 0 vamos a poner 2pi sobre el periodo. ¿Sí? En este caso el periodo vale t, por lo tanto omega 0 es también 2pi sobre t. Y con eso completamos la integral, fíjense, de c sub n. No hay muchas diferencias entre la definición general de C sub n teórica, general, para cualquier f de t, y la que tenemos hasta ahora. Simplemente reemplazamos omega 0 por el valor en términos de t. Ahora bien, una cosa muy importante es que cuando integramos, vamos a tener que considerar cómo se comporta esta función f de t en el intervalo en el cual estamos integrando. En este caso, si ustedes se fijan, la función f de t desde 0 a t se comporta como una función por partes. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podríamos decir que se comporta la función f de t de manera coloquial? F de t vale a entre 0 y t sobre 2 y vale 0 entre t sobre 2 y t. ¿De acuerdo?
Y es justamente eso lo que nosotros tenemos que incorporar en la integral ahora. Es la integral de 0 a t de la función este de t, ok. Pero la función entre 0 y t tiene dos comportamientos bien diferentes. Entre 0 y t sobre 2, la función vale a, y es justamente esto lo que tenemos que integrar. Y entre t sobre 2 y t, la función vale 0. Con lo cual, con un detalle acá, me faltó paréntesis. Con lo cual, toda esta segunda integral vale 0. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Cualquier cosa, por favor, escriban o abran el micrófono y pregunten. ¿Sí? Seguimos entonces en la siguiente pizarra con el cálculo de C sub n. Recordemos la expresión 1 sobre t por la integral de 0 a t sobre 2 de a por a la menos j n 2pi sobre t por j. Entonces, vamos ahí. Me queda que C sub n es 1 sobre t por la integral de 0 a t sobre 2 de a, que lo podría escribir afuera de la integral porque es una constante, por a la menos j n 2pi sobre t por t diferencial t. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí podemos proceder a integrar. Directamente es una integral relativamente simple. La integral de la exponencial es la exponencial. Por regla de la cadena nos toca dividir por la derivada del exponente. ¿Sí? Entonces esto nos queda menos j n 2pi todo sobre t. Como t es diferente de 0, porque no podríamos tener una función de periodo 0, puedo simplificar esto con esto, sin problema. ¿Sí? Entonces ahora nos queda que C sub n es igual que a, ojo, me faltó algo, me faltó esto. ¿Sí? Tengo que encontrar la primitiva y evaluarla en los extremos de integración. ¿Sí? Regla de Barrow. Entonces, esto me queda a, podría pasar la j hacia arriba, con lo cual me cambia el signo, sobre 2n pi, y ahora evalúo en los extremos la primitiva y me queda e a la menos jn 2pi sobre t por t sobre 2 menos, cuando le evalúo en 0 a esta exponencial, me queda 1. Entonces puedo simplificar acá algunas cosas. Puedo simplificar esto con esto con esto, ¿cierto? Y me queda que C sub n, entonces es a por j sobre 2n pi por e a la menos j n pi menos 1. ¿De acuerdo?
Y acá hay una cosa que me parece que está bueno siempre considerar cuando estamos trabajando con series, y es que van a aparecer bastante este tipo de expresiones, o sea, exponenciales complejas con un argumento, digamos, con un exponente tipo imaginario puro, y vamos a tener que poder hacer una interpretación de esto. ¿Qué número es este? ¿Sí? Este tipo de cosas van a aparecer muy a menudo en esta parte. Tenemos que desarrollar, digamos, habilidades para leer esto. Eh, ¿Cómo podemos interpretar ese número? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Qué número es? ¿Cómo podemos reescribir esto de una manera un poco más legible, interpretable? Menos uno a la n. -1 a la n, dicen por ahí. Y está bien, pero ¿cómo podríamos descubrir eso? Podemos pensarlo de dos maneras. Es un número complejo escrito en forma polar, ¿sí? Puedo aplicar la identidad de Euler y decir que esto es el coseno de npi menos j por el seno de npi para n entero. Y si ustedes se fijan, para n entero, el seno siempre vale 0 porque son múltiplos enteros de pi, justamente, siempre vale 0. Me queda el coseno de npi, que puede llegar a ser interpretado como -1, o reescrito, como dijo el compañero, como -1 a la n, con n entero. Y otra manera de ver esto, alternativa, me parece que está buena, que la tengamos presente, es esta. Propiedad potencia de potencia. Tengo e a la menos j, n pi, que lo puedo pensar como e a la menos j, pi, por n, y a esto lo puedo pensar como e a la menos j, pi, a la n. Generalmente nosotros usamos la propiedad potencia de potencia, digamos, a la b a la c, en este sentido. En este sentido. Pero también podemos usarlo en el sentido contrario y pensar que este producto que tengo acá arriba lo puedo desglosar en sus factores y recuperar esta expresión. Esa expresión me permite también ver que lo que tengo ahí es -1 a la n. ¿Por qué? Porque este número que está acá, adentro, es simplemente -1 representado o escrito en forma polar. De cualquiera de las dos maneras podemos llegar a la conclusión de que e a la menos j n pi es -1 a la n. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar todo eso. Es algo auxiliar para este ejercicio. Directamente decimos que C sub n es A por J sobre 2 n pi por -1 a la n, -1, y por ahí quedaría más o menos. Hay una manera también de escribir esto de forma más compacta, pero ya lo vamos a ver. Entonces, una pregunta que también tenemos que hacernos siempre cuando estamos calculando coeficientes, C sub n, es si la expresión que encontramos es una expresión válida para todo valor de n. No olvidemos que la sumatoria que va a tomar este C sub n como coeficiente, acá, que esta sumatoria va desde n igual a menos infinito a infinito. Entonces, si yo pongo el C sub n ahí adentro, tengo que garantizar que la sumatoria se va a encontrar siempre con un C sub n que está definido. Que cada término de la sumatoria va a tener un C sub n definido. Entonces, cuando encontramos la expresión de C sub n, como en este caso,
tenemos que preguntarnos si está definido para todo n. ¿Definido para todo n? Esa pregunta, ¿está definido? Esa pregunta es fundamental, porque justamente es la pregunta que eventualmente nos va a llevar a calcular otros coeficientes, ¿sí? Para poder completar la representación en serie. Fíjense que en este caso, el valor de C sub n está definido para todo n distinto de 0. Porque cuando n vale 0, lo vemos acá, el denominador no está, digamos, vale 0, y por lo tanto ese cociente no está definido. Entonces, este valor de coeficiente que encontramos a partir de la integral está bien, es correcto, para todo n, diferente de 0. Cuando n vale 0 no tengo valor de coeficiente todavía. Tenemos este resultado por un lado. Un momento. Voy a borrar, después voy a borrar ese círculo. Un momento. Se me enloqueció la lapicera. Ahí está. No puedo borrarlo de atrás. Ahí está. Entonces, por un lado tenemos el valor de C sub n para todo valor de n, excepto para n igual 0. Y por otro lado vamos a tener que calcular C sub 0. O sea, el valor de C sub n cuando n vale 0. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente tenemos que volver a la expresión general de C sub n y de entrada, o sea, desde el primer paso, poner que n va a valer 0. Yo quiero buscar ese valor de coeficiente en particular. Entonces, coloco el valor de n igual a 0 en la integral y comienzo a calcular la integral nuevamente para obtener C sub 0 en particular. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a la expresión general, van a ver que simplemente lo que tienen que hacer es, para calcular C sub 0, es 1 sobre t, por la integral de vuelta a lo largo de un periodo, de f de t por e a la menos j, no voy a poner n, voy a poner 0, omega 0, t, diferencial de t. Y de esa manera calculo el C sub 0 aparte, ¿no? Como un caso independiente individual, mejor dicho. Entonces, para este caso particular me queda la integral de vuelta de 0 a t sobre 2, por las razones que ya comentamos, de a, que lo puedo escribir por afuera, puedo escribirlo por adentro también. ¿Cuánto vale esto? Esta exponencial. 1, ¿verdad? Porque me queda e a la 0. ¿De acuerdo? Entonces me queda la integral, para el cálculo de C sub 0 me queda esto que tengo acá. Podemos, antes de pasar al caso particular de este ejercicio, podemos hacer un comentario, me parece interesante, para que lo tengamos presente. Fíjense una cosa, esta vale 1, entonces me queda que el C sub 0 es 1 sobre t por la integral a lo largo de un periodo de la función diferencial de t. Esto no es otra cosa que el valor medio de la función a lo largo de un periodo. ¿Está bien? Es el valor medio de la función a lo largo de un periodo. Visto de otra manera, es el área bajo la curva de la función a lo largo de un periodo dividido la longitud del intervalo de integración. Lo digo para que por ahí podamos echar mano a cuestiones geométricas que ya conocemos desde el primer año para poder
tener claridad sobre cuál es el valor de C sub 0 esperado. ¿Sí? Entonces, el valor de C sub 0 es el valor medio de la función a lo largo de un periodo, o dicho de otra manera, es el área bajo la curva de la función sobre el intervalo, o sea, sobre el valor del periodo. ¿Sí? Ese cociente. En este caso en particular nos queda 1 sobre t por la integral de 0 a t sobre 2 de a diferencial de t. A puede salir afuera, me queda simplemente a sobre t por t evaluado entre 0 y t sobre 2. Evalúo la integral en sus extremos, la primitiva en sus extremos y me queda t sobre 2 acá. Opa. Puedo simplificar, no hay problema con eso porque t es diferente de 0. Me queda que c sub 0 vale a sobre 2. Lo cual tiene sentido, porque si se fijan, viendo la función, es notable, fácilmente notable, que el valor medio de la función es a sobre 2. La función está la mitad del tiempo en a y la mitad del tiempo en 0. El valor medio es a sobre 2. ¿Sí? ¿Está bien? También me quedó una pregunta, Dale. pero en la página 2, en el momento en el que pasa la J al numerador, como qué propiedad que está abajo, como menos J y que pasa al numerador, no entendí esa parte. 1 En el sobre menos remanente. j. Fíjate si yo multiplico por j y divido por j, ¿qué pasa? J por j es Claro, te da 1. O sea, menos 1 por menos te queda 1. Claro, claro. tal cual. Entonces, cuando vos tenés una j en el denominador y la querés pasar para arriba, simplemente lo que tenés que hacer es llevarla de abajo para arriba y cambiarle el signo. Fíjate que si tuvieras 1 sobre j, no 1 sobre menos j, sino 1 sobre j, mira, multiplico por j y divido por j. ¿Qué pasa? J por j, menos 1. Esto me queda menos j. Claro. O sea que 1 sobre j es menos j. ¿Eh? Sí, 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 ahí entendí. Y 1 sobre menos j es j. Bien. También podríamos multiplicar y dividir por el conjugado, pero pasa que el conjugado tiene parte real igual 0. Y es la misma idea, pero cuando tenés números imaginarios puros, se piensa de esa manera que es un poco más directa. Digamos. Pensar en el conjugado es como un poco demasiado, digamos, un poco mucho. Entonces, tenemos el valor de C sub n y tenemos el valor de C sub 0. Tenemos el valor de C sub n para todo n distinto de 0 y tenemos el valor particular de C sub 0. Tenemos todos los coeficientes para construir la sumatoria. ¿Está bien? Entonces, con toda esta información vamos a poder ahora decir que f de t, o sea, nuestra función que valía a entre 0 y t sobre 2, que valía 0 entre t sobre 2 y t, periódica de periodo t, va a poder ser escrita como una sumatoria, vamos a escribirla por acá, una sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito, de un coeficiente que habíamos encontrado era a por j
sobre 2 veces n pi por menos 1 a la n menos 1 por una exponencial que es justamente una familia de exponenciales, una para cada valor de n, que es justamente la que nos permite reconstruir la función. Sumando estos coeficientes solos no vamos a reconstruir nada, porque fíjense que estos no dependen de t. Pero esta sí. Ahora bien, la sumatoria recorre todos los valores de n. Y habíamos dicho que para n igual 0, esta sumatoria no estaba definida. Entonces tenemos que excluir el caso n igual 0 del barrido que hace la sumatoria. Y tenemos que sumar aparte el valor que toma c sub 0. Y de esa manera queda completa la representación en serie de esta función. Si ustedes quieren probar, se los dejo para ustedes como ejercicio, me parece que siempre está bueno para chequear lo que están encontrando. Les dejo para ustedes si quieren hacerse un ciclo for y aproximar la función mediante una cantidad finita de términos obtenidos de esta manera. Lo que propongo es tomar un valor de A genérico en principio, pero podrían darle cualquier valor, digamos 1 o 5 o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y la sumatoria, tomarla desde menos n, digamos, n igual a 1000 o a 10.000 o a 100 o lo que ustedes quieran, depende de la calidad de la aproximación que estemos buscando. N tendrá que ser más grande o no tan grande. Y suman esto. Van haciendo como un acumulador y van sumando esto. ¿Sí? Y van haciendo un acumulador que les va a dar el valor de f de t. ¿Sí? Van a tener que excluir, obviamente, el valor de n igual 0 dentro de ese ciclo for que hagan o lo que sean para ir haciendo la suma. ¿Sí? Esto se los digo por una cuestión de a quién le interese hacerlo y a quién le cuelgue, como se dice hoy en día, hacerlo. Me parece que es un ejercicio interesante. No quiero remarcar que no es algo que nosotros le vamos a pedir que ustedes nos entreguen o que no vamos a hacer una evaluación sobre eso, pero si hay alguien que lo quiera hacer para ver qué da, les pido que lo hagan y en cualquier caso nos vengan a preguntar cómo implementarlo, si tienen algún problema o lo que sea. Pero está muy bueno que lo puedan intentar hacer. Ahí se van a encontrar con algunas cuestiones que son interesantes. Profe, tengo otra pregunta. ¿Cómo llega al W sub 0? ¿Cómo era que...? ¿W sub 0? Sí. ¿Cuál es W sub 0? El 2pi sobre t. Omega sub 0. Omega, sí, bueno, sí, esa cosa. Simplemente tomando 2pi sobre el periodo. En este caso, ¿siempre es eso? siempre es eso. Ah, Si el periodo vale 1, es 2pi sobre 1. Si el periodo vale 20, es 2pi sobre 20. En este caso es casi que trivial, vamos a decirlo así, porque el periodo vale t y no cambia nada la forma que tiene. no, sí, yo ya estaba pensando que lo habías despejado de la gráfica y que me había perdido de algo y no. De la gráfica lo que leemos es el periodo. Claro, claro. Y omega 0 es la frecuencia angular. O sea, vos tenés un periodo, digamos t, ¿cierto? Tomar el inverso de ese periodo, el recíproco de ese periodo, te da el valor de la frecuencia. Esto es un 1 por las dudas. Esto es la frecuencia. ¿Bien? Entonces, si t está en segundos, 1 sobre t está en hertz. Y esta que tenés acá es la frecuencia angular fundamental. ¿Sí?
es simplemente tomar el valor de la frecuencia y multiplicarlo por 2pi. Claro. Y está en radianes sobre segundo. ¿Se acuerdan cuando veíamos movimiento circular uniforme en física mecánica? Te da una idea de qué tan rápido gira, digamos, la exponencial, mejor dicho, el punto de cada... Sí, el valor de las exponenciales en el plano W. En el plano imagen, digamos, ¿sí? No quiero tampoco meterme mucho con eso, pero nos da una idea de de cuál es la frecuencia de esas funciones, ¿sí? Por ahora dejémoslo ahí, ya vamos a seguir adentrándonos en este tema. No quiero meter muchos conceptos juntos para no marearnos y no digamos, perder el foco de lo que queremos hacer ahora, que es encontrar representaciones en serie de funciones, ¿sí? De vuelta, volviendo al principio, porque ahora vamos a hacer un ejercicio más, necesitamos para poder hacer las representaciones en serie tener en cuenta si es posible hacerla, y en caso de que sea posible, hacer este cálculo de coeficientes. Para eso vamos a tener que, en primer lugar, entender cuál es el periodo de la función, porque necesitamos el valor de periodo para calcular C sub n, necesitamos poner el periodo ahí, barrer a lo largo de un periodo, y además necesitamos el valor de omega 0, que se calcula como 2pi sobre el periodo, y que lo vamos a tener que poner acá adentro, ahí arriba, ¿sí? Como exponente de esa exponencial compleja en la descomposición de C sub n, y como exponente de la exponencial compleja cuando armamos la serie. Me refiero acá, ¿sí? En esos dos lugares va a estar omega 0. ¿Está bien? Sí, sí. Una cosa que nosotros hacemos normalmente cuando construimos series es, de alguna manera, optimizar las cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjese una cosa. ¿Qué pasa en la sumatoria esta? ¿Qué pasa acá en la sumatoria? Tomemos el caso n igual 1. ¿Qué pasa cuando n vale 1? Me queda un 1 acá, me queda menos 1, ¿verdad? ¿Está bien? Me queda menos 2. Y acá, bueno, me queda e a la menos j 2pi sobre t por t. ¿Qué pasa cuando n vale 2? Me queda un 2 acá abajo, y acá ¿cuánto me queda esto que está entre corchetes? 0. ¿Eh? 0. 0. Exactamente. Cuando n vale 3, vuelvo a tener menos 2. Me refiero a lo que está entre corchetes. Cuando n vale 4, vuelvo a tener 0. Cuando n vale 5, vuelvo a tener menos 2. Cuando n vale 6, vuelvo a tener 0. Es un comportamiento que hace que si sumamos de menos infinito a infinito, esta expresión tal cual está, eso no es muy eficiente desde el punto de vista del cálculo, no es muy eficiente porque sumarle 0 a una función que estoy construyendo no le aporta nada. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de resolver eso es reescribir eso, ¿sí? Nosotros hasta ahora lo que tenemos entonces, pasando en limpio, es que C sub n es igual a sobre 2 para n igual 0, y que es igual a por j sobre 2 n pi por menos 1 a la n menos 1, cuando n es distinto de 0.
Pero esto podemos pensarlo de una manera alternativa. Lo podemos pensar de una manera alternativa y podemos decir que C sub n vale 0, perdón, vale A sobre 2 cuando n vale 0. Y fíjense que cuando los n son impares, esto me queda diferente de 0, como habíamos dicho, me queda igual a menos 2, o sea que me queda A por J sobre 2n pi por menos 2 para n impar. Obviamente podríamos, si quieren, aclarar distinto de 0. Y A por J sobre 2pi por n por 0 cuando n es par y distinto de 0. Entonces, directamente acá abajo, habiendo hecho ese análisis, podemos decir que esto vale 0. 0 para n par y esto para n impar. Podemos simplificar ese 2 con este 2 que está acá. Si este menos nos molesta, de vuelta podemos llevarlo con la j para abajo y poner a sobre jn pi para no tener el menos ese dando vuelta. No hay drama, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y ahora sí podemos reescribir nuestra sumatoria, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir nuestra sumatoria de la siguiente manera. F de t, vamos a escribirla como A sobre 2. Y en vez de pasar por todos los valores de n, vamos a pasar solo por aquellos valores que aportan algo. ¿Sí? Yo le podría llamar m al índice para no confundir con el anterior. Podría llamarle m distinto de 0. Ahora vemos eso. Y vamos a decir, vamos a recorrer solo los n impares, con n entre menos infinito e infinito vamos a recorrer solo los n impares. ¿Sí? Para eso entonces, simplemente vamos a escribir acá que esto es A por J. Ese menos nos va a quedar ahí dando vueltas. Podemos ponerlo acá o bien afuera de la sumatoria. Por ahora lo podemos dejar adentro. Sobre. Y acá abajo vamos a escribir, en vez de escribir n, yo solamente quiero los n impares. Entonces voy a escribir 2n más 1. ¿Sí? Por pi. Y con esto tengo los coeficientes asociados a los n impares. ¿Sí? Ahora bien, estos no los voy a sumar porque no aportan nada. Y tengo que poner acá también, en el valor de n, que está aquí en la exponencial, también tengo que poner los n impares correspondientes. Tengo que multiplicar cada exponencial por su coeficiente correspondiente. Entonces también tengo que modificar esta n de acá. ¿Sí? Entonces eso me va a quedar e a la j, y en vez de escribir n, voy a escribir lo mismo que escribí acá abajo, 2m más 1 por 2pi sobre t por t. Y de esta manera tenemos ahora sí una serie. Vamos a ver una cosita más, pero ya tendríamos una serie que no suma términos nulos. ¿Sí?
Y eso está bueno, sobre todo para el cálculo. Si quisiéramos hacerlo con una computadora, digamos, estamos reduciendo el tiempo de cómputo a la mitad. ¿Sí? Imagínense que yo tengo que hacer una aplicación en tiempo real que tiene que calcular una serie para aproximar una determinada distancia o algo que se les ocurra para comandar un robot, por ejemplo, en tiempo real. El tiempo de cómputo de algo que queremos resolver en tiempo real a partir de una medida que censamos, por ejemplo, es sumamente importante. Entonces, quizá esto ahora no se vea como algo tan importante en una clase de matemática, pero en la práctica a veces este tipo de cosas nos reducen mucho los tiempos y tienen un sentido práctico, exclusivamente práctico. Entonces, quería solamente ver si nos queda algún valor indefinido. Fíjense que cuando m vale 0, me queda 1 acá, y que cuando m vale menos 1 me queda menos 1, y cuando m vale 1 me queda 2, 3, perdón. O sea, m debería valer 1/2 para que me quede indefinido este coeficiente. Perdón, menos 1/2. Si m vale menos 1/2, esto vale 0, y entonces tendría el coeficiente c sub m indefinido, por la misma razón que dijimos antes. M es un número entero, por lo tanto nunca va a valer menos 1/2. Entonces ya no es necesario decir m distinto de algo. Digo, no hay que hacer ninguna salvedad ahora. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, y una cosa más que por ahí puede pasar en los ejercicios, vamos a resolver otro, obviamente, pero también podemos avanzar un poquito más con este. Es decir, que esto es a sobre 2 más menos. Podemos sacar todas las constantes que no dependan de m fuera de la sumatoria. Puedo decir menos a por j sobre pi y escribir la sumatoria desde n igual a 0, mentira, desde n igual a menos infinito a más infinito, de 1 sobre 2m más 1 por e a la j 2m más 1 2pi sobre t. Quizá alguno se está preguntando por qué yo le llamé m al índice y no le llamé n, y si eso trae algún problema o no. No trae ningún problema porque el índice es simplemente un nombre, la m en este caso es simplemente el nombre que toma el índice, y lo que importa en realidad es la relación entre el nombre que toma y las expresiones que definen los coeficientes o la función exponencial. No cambia nada, ¿sí? Es lo que se llama una variable muda, probablemente lo hayan sentido en la teoría. El índice en este caso es una variable muda y el nombre no afecta el resultado de la operación. Si se llama m o se llama h o se llama n, no importa. Yo creo que es importante en este caso llamarle de una manera diferente y no n, para no confundir con el n original, porque no es estrictamente igual. ¿Sí? ¿Está? Vamos a resolver ahora otro ejercicio, si no tienen alguna pregunta de este. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Si no tienen ninguna pregunta, pasamos a otro ejercicio.
Ok. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio. Lo voy a copiar acá en la pantalla, tenemos que demostrar esto. Vayan evaluando, yo voy a salir un minuto de la reunión, o sea, muteo el micrófono un minuto, necesito ir al baño, y vayan evaluando las condiciones de Dirichlet, vayan viendo cuál es el valor del periodo de la función y vayan viendo cómo se plantearían los coeficientes. Yo vengo en un segundo. Bien, entonces, ¿qué pasa con las condiciones de Dirichlet en este caso? ¿Qué opinan? Que se cumplen. Una práctica muy útil siempre en este tipo de ejercicios es muy útil no solo para, digamos, no solo por una cuestión de completar un ejercicio, sino para muchas veces entender cuál es el mejor camino, cómo plantearlo, para poder situarnos, digamos, en la resolución del ejercicio, siempre vamos a recurrir a las gráficas de las funciones. Siempre es sumamente útil poder hacer una representación gráfica de las funciones, ¿sí? Al punto de que a veces se lo vamos a pedir explícitamente, pero incluso aunque no sea pedido, está bueno que lo puedan hacer, porque nos sitúa y nos permite decir cosas de la función que sin la gráfica es más complicado. La gráfica como un medio para poder analizar la función. Entonces, esta es una función que, como dice ahí, vale t cuadrado entre menos pi y pi. Es decir, menos pi cerrado, digamos, por acá, pi abierto, digamos, por acá. La función se comporta como si fuera una parábola, ¿no? Una parábola de forma cuadrática. A ver. Un poco complicado dibujar con esto. Algo así. También la función vale 0 en 0 y se comporta como la parábola t cuadrado hacia el lado derecho y como la parábola t cuadrado también hacia el lado izquierdo. Una función par. Algo así. Y es una función periódica, de periodo 2pi. Quiere decir que inmediatamente aquí, en este circulito blanco, viene a parar, este punto de acá viene a parar acá, y lo llena, ¿sí? Entonces, vamos a pintarlo, vamos a dibujar esto así.
No. Es un poco lento, disculpen, graficar acá a veces. Es complicado porque por el tema del zoom, para que ustedes puedan ver una gran parte de la pantalla, yo tengo que hacer el zoom para atrás. Pero al hacer el zoom para atrás, el lápiz se comporta de manera más imprecisa, digamos. Entonces, estoy todo el tiempo como lidiando con esas dos cosas. Por un lado, la precisión del lápiz, por otro lado, que se vea. Graficar de más cerca es más fácil, pero se ve poco todo el contexto. Es una cosa así, más o menos así. Asumamos que la función es periódica, eso es lo que dicen las expresiones, la gráfica no lo dice tanto. Entonces, tengo el valor pi cuadrado por acá, esto es pi, esto es menos pi, esto es 0 obviamente, esto es 2pi, esto es 2pi, menos 2pi. Y generalmente cuando representamos funciones periódicas, una cosa que puede estar bien hacer es hacer algunos puntitos suspensivos acá, como diciendo que la gráfica continúa. Se puede hacer como no, nosotros normalmente lo hacemos porque creemos que es conceptualmente mejor que poner como que la gráfica terminase ahí, cuando no es así. La gráfica continúa, se extiende infinitamente hacia los lados. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Tenemos una función periódica de periodo 2pi que se comporta como una parábola y queremos ahora de vuelta preguntarnos si es posible representarla en serie de Fourier en forma compleja. Para eso vamos a tener que pensar en las condiciones de Dirichlet. ¿Cumple con las condiciones de Dirichlet esta función? Recordemos. La primera es que es integrable, ¿no? La primera es que es una función acotada. ¿Integrable a qué te referís? Esto lo había sacado de una página del libro. Se supone que es integrable de modo que el módulo de la función integrada entre menos infinito y más infinito sea menor infinito. Es decir, la integral es finita. Está bien, pero eso puede ser que lo tengas en relación a transformada de Fourier o serie de Fourier. ¿En qué página del libro lo viste? Sí, está en función de la transformada, no de la... Ahí está el error. Bien. Cuando estamos pensando en la serie, pensamos en la integral a lo largo de un periodo, no desde menos infinito a infinito. Entonces, por eso digo que basta con pensar que la función está acotada en un periodo como para ya saber que en ese periodo va a estar definida también la integral. Va a converger la integral. Ahora, además de que la función está acotada, ¿cuáles son las otras dos condiciones que vimos hoy? Función acotada y además vimos que en un periodo tenemos que tener un número finito de máximos y mínimos y un número finito de discontinuidades de salto. Esta función tiene un número finito de máximos y mínimos por periodo. Tiene un máximo, ponemos que dependiendo, tiene un máximo por periodo y un mínimo por periodo. Y discontinuidades de salto no tiene directamente. O sea, tiene 0, que 0 es un número finito. ¿Sí? Así que podemos hacer su representación en serie
Y más aún, esperamos que la serie converja exactamente a la función en todos los puntos, porque la función no tiene discontinuidades. ¿Sí? En el caso de la función anterior, me faltó comentarles que la serie que encontramos converge a la función exactamente donde la función es continua, pero converge al valor a sobre 2 para el valor t sobre 2, t sobre 2 más t, t sobre 2 más 2t, t sobre 2 más 3t, ¿sí? Para esos valores de t minúscula, la función converge al valor, la serie converge al valor a sobre 2. En este caso, que tenemos una función continua, la serie converge exactamente a la función para todo t, simplemente porque no hay discontinuidades. Entonces calculemos el valor de c sub n. ¿Cómo nos queda en este caso? ¿Cuánto vale c sub n? Habíamos dicho era la integral a lo largo de un periodo de la función por e a la menos j n omega 0t, diferencial de t. ¿Qué nos estaría faltando para calcular el c sub n? Omega 0, que viene a ser 1 porque es 2pi sobre 2pi. Exactamente, omega 0 vale 1. Entonces, omega 0, que es igual a 2pi sobre el periodo, en este caso el periodo vale 1, perdón, vale 2pi, me queda igual a 1 omega 0, ¿sí? Puedo directamente pasar a la integral 1 sobre 2pi por la integral a lo largo de un periodo. Y acá viene otra pregunta que hoy no discutimos nada de eso, pero que también es algo muy interesante e importante en la resolución de ejercicios de este tema. La integral, hoy sí dijimos, la integral va desde un valor d hasta un valor d más t. El valor de d es arbitrario, lo elegimos a conveniencia. Entonces, fíjense una cosa, si yo tomara el valor de d igual a 0, o sea, si dijera desde 0 hasta t, la integral, tengo que integrar desde acá hasta acá. Tengo que barrer esta parte de la función. Es decir, tengo que integrar desde 0 hasta pi la función t cuadrado por e a la menos j n omega 0t, y desde pi hasta 2pi tengo que integrar esta parte de la parábola, ¿sí? Que ya no es t cuadrado, es esta parábola que está acá, me refiero a esta que voy a marcar con línea punteada, ese segmento de la función es t menos 2pi al cuadrado. Entonces, si yo integrara de 0 a t, tendría que integrar de 0 a pi sobre 2, t cuadrado por e a la menos j, n omega 0 t diferencial t, más la integral de pi sobre 2 a pi de la función que corresponde a ese periodo que es t menos 2pi al cuadrado por e a la menos j n omega 0 t diferencial t. Pregunta: ¿consideran ustedes que hay alguna manera más sencilla de hacer esto? Integrar desde menos pi a pi. Exactamente, integrar desde menos pi a pi. Si yo integro desde menos pi a pi, no tengo que resolver dos integrales, simplemente tengo que resolver una. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Por qué?
Fíjense que hoy habíamos dicho, tengo que integrar a lo largo de un periodo y considerar en cada fragmento o segmento de ese periodo la expresión de f de t correspondiente. Si yo voy de 0 hasta 2pi, tengo que pensar a la función en ese intervalo de tiempo como una función por partes. Vale t cuadrado entre 0 y pi, y vale t menos 2pi al cuadrado entre pi y 2pi. Pero tranquilamente, como dijo el compañero, y como nosotros podemos elegir el valor de d como mejor nos quede, nos conviene en este caso integrar entre menos pi y pi, por ejemplo, o entre pi y 3pi. ¿Por qué? Porque en ese intervalo la función viene definida a partir de una sola expresión. Lo pueden hacer para verificar que da lo mismo, pero realmente van a tener que trabajar más, mucho más, el doble. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es integrar entre menos pi y pi, o sea, elegimos el valor de d igual a menos pi, perdón, escribí mal, entre menos pi y pi, la función t cuadrado directamente, omega 0, si quieren, podríamos obviarlo porque vale 1. ¿Cómo nos queda entonces esta integral? Habría que integrar 2 veces por partes. Hay que integrar por partes, exactamente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer eso? Aplicando la regla de integración por partes, la primera parte que sí. Ya. Recordemos la forma general de una integral por partes. ¿Les parece? Creo que si recordamos eso, vamos a estar más cerca de plantearlo bien. ¿Cómo era eso? La integral de u diferencial b, Es igual, voy a entenderla como u por b menos la integral de b diferencial u. ¿Cierto? Y ahí alguno de ustedes estaba por decir cómo tomar u y b, o yo escuché mal. Sí, ya la iba a decir directamente. Bueno, ¿cuál es la idea? Esencialmente es resolver este problema de esta manera, ¿no? Entonces, podríamos pensar que la integración por partes es una reformulación de un problema. Tengo un problema, lo reformulo y ahora tengo otro problema. Quizá parece que no, pero es importante tener en cuenta esto. El problema que tengo del lado derecho tiene que ser más fácil de resolver que el que tengo del lado izquierdo. Si no, la integración por partes me está complicando la vida en vez de simplificármela. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La integral que tengo acá tiene que ser más sencilla que la integral que tengo acá.
Y justamente es esa la motivación o lo que tenemos que tener claro para poder elegir correctamente la función u y la función diferencial de b. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo elegimos u y diferencial de b en este caso? ¿Qué pasa si yo elijo u? Fíjense que acá aparece diferencial u en la segunda integral. Entonces, si yo elijo que esta sea u, el diferencial u también va a ser una exponencial multiplicada por diferencial de t. ¿Está bien? Entonces, esta segunda integral va a tener también una exponencial metida. Y otra cosa, si diferencial u es esto, diferencial de b va a ser t cubo por diferencial de t. Perdón, t cuadrado por diferencial de t. Quiere decir que b va a ser t cubo sobre 3. Entonces, si elijo esta como u, me va a quedar esta integral como t cubo sobre 3 por e a la menos jn t diferencial de t. Esta integral es más complicada que la que tenía. ¿Se ve eso que estamos diciendo o no? Porque ahora tengo el polinomio con un grado más alto. Entonces, si interpretamos a esta regla de integración por partes como una regla para reformular un problema, con la idea de que el problema tenga una solución más directa o sencilla, vemos que este valor de u no nos sirve. Tomar u de esta manera no nos sirve. Porque justamente no podemos bajarle el orden a esa exponencial al derivarla. Entonces, la idea es que tomar una función u que al derivarla le podamos bajar el orden para que esta integral que está acá, que tiene adentro un diferencial de u, sea más sencilla. Tenga una expresión más sencilla. Entonces, considerando u como t cuadrado, ¿cómo nos queda el resto de las cosas? Diferencial de b, me queda el resto del integrando, o sea, queda la menos j nt diferencial de t, y a partir de esto podemos decir que el diferencial de u es igual a 2 veces t diferencial de t, y que b es la integral de diferencial de b, o sea, e a la menos j nt sobre menos j n. Dicho todo eso, podemos reescribir nuestra integral. ¿De qué manera? Los escucho. 1 sobre 2pi, corchete, u por b, Sería t cuadrado por e a la menos jnt sobre menos jn. evaluado Entre menos pi. menos b diferencial u, la integral de b diferencial u. Claro, sería la integral de 2 por t
por E a la menos JNT sobre menos JN. Exacto. Diferencial de T. Sí. Bien. Entonces, esta primera parte ya la podríamos evaluar sin problema. Acá me faltó escribir desde menos pi a pi. La segunda integral no podemos evaluarla todavía por resolverla directamente. Otra vez tendríamos que aplicar la integración por partes. ¿Se ve eso? Sí. Yo propongo capaz para que quede más, en realidad depende, pero puede llegar a ser más sencillo sacar como factor común las constantes que no dependen de t y sacarlas fuera del integral. 2 sobre menos jn puede salir fuera del integral, nos cambia el signo acá y nos queda 2 sobre jn. Y acá borramos esto. Me parece que es más fácil encarar esta integral que la otra, que está más despejada, digamos, la zona. Entonces, vamos a la siguiente página. Yo voy a copiar esto. Un segundo. Voy a copiar esta última expresión, la voy a pegar allá. Ahí seguimos trabajando. Entonces, vamos a tener que plantear integral por partes en la segunda. ¿Sí? De vuelta, para poder interpretar esto como una integral por partes, vamos a tener que otra vez elegir u y otra vez elegir diferencial de b. Nuevamente, la idea es que u sea esta, porque al encontrar el diferencial de u le bajamos el orden una vez más, y de esa manera conseguimos encontrar una integral resoluble. Entonces, considerando que esta es u, ¿cómo nos queda? Queda que u igual a t, por lo tanto, diferencial u es igual a diferencial de t directamente, y que diferencial de b es igual a e a la menos j nt por diferencial de t. Por lo tanto, b es igual a e a la menos j nt sobre menos j por n. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Vamos a plantear acá. Nos queda que esto es 1 sobre 2pi por la integral t cuadrado e a la menos j n p sobre menos j n menos pi a pi. No me va a entrar. Voy a escribirlo abajo porque no me va a entrar. Perdón. No le tengo todavía bien el tamaño al pizarrón y no me termino de adaptar a eso. Esto entonces es 1 sobre 2pi y a la segunda integral, ¿cómo la escribo? Más 2j, perdón, 2 sobre j por n. Acá voy a poner una llave y acá voy a poner un corchete. ¿Y cómo me queda la segunda? U por b, o sea, t por e a la menos
JNT sobre menos JN entre menos pi y pi, menos B diferencial U, menos la integral de B diferencial U. Integral entre menos pi y pi. B es esto, o sea que puedo sacar acá el J, lo puedo sacar hacia afuera, y escribir un más ahí, y escribir 1 sobre J por N, el resto de B, y diferencial U. No necesitaba al final las llaves, así que vamos a poner un corchete acá, y acá un paréntesis. ¿Está bien? Entonces, vamos a seguir con esto. Y esto nos queda 1 sobre 2pi. Vamos a escribir nuevamente esto, luego hablamos todos juntos. ¿Cómo nos queda esto? Integrando esa exponencial nos queda 1 sobre jn. La exponencial nos queda como era, dividido la derivada del exponente, o sea, menos jn. ¿Sí? Ahora sí necesito las llaves. ¿Tienen algún parcial hoy? ¿Tienen algo que hacer ahora al mediodía? Está bien. Son un poco largos estos ejercicios, me gustaría aclararlo, pero no son cosas que no sepamos hacer. Por ahí resolverlo de forma comentada es más largo que resolverlo en silencio en la casa, pero no son cosas que no sepamos, ¿no? Simplemente estamos integrando por partes y eso lo vuelve un poco largo. Entonces, ahora sí, podríamos, ya tenemos todo, podríamos llegar a evaluar todo entre menos pi y pi. Vamos a eso. Y ahí con eso empezamos a ver la luz al final del túnel. Vamos. Entonces esto nos queda 1 sobre 2pi, nos queda, vamos a poner directamente un corchete acá. Cuando evaluamos en pi, nos queda pi cuadrado, e a la menos j, n, 2, pi, perdón, sobre menos j, n, más, voy a hacer la distributiva acá, ¿sí? Me va a quedar 2, fíjense que j por j, ¿cuánto queda? Menos 1. Con este menos de acá me queda 1 positivo. Me queda 2 sobre n cuadrado. Y acá me queda por t, ¿verdad? Me queda todo esto en el exponente. Evaluado en pi, ¿eso cómo me queda? Me queda pi, e a la menos j, n, pi. Y ahora este, multiplicado con este que está acá, ¿cómo me queda? Me queda 2 e a la j, e a la menos j, n pi, sobre jn por jn me queda menos n cuadrado
menos j n cubo. ¿Está bien? Fíjense que este por este me queda j por j menos 1. N por n, n cuadrado. Menos n cuadrado es este con este. Cuando hago menos n cuadrado por esto, me queda más j por n cubo. Ahí está. ¿Está bien? Y a todo esto hay que restarle los tres términos cuando evaluamos la función en menos pi. Entonces, menos, vamos a poner un paréntesis. El primer término nos queda menos pi al cuadrado, que es lo mismo que poner pi al cuadrado. Vamos a ponerlo igual para... A ver. Quizá no ponemos ningún paréntesis acá, porque afectamos los tres por un menos y listo. Tenemos tres signos más acá, un signo acá y uno acá. Así que le vamos a poner menos a los tres términos y ya está. No vamos a poner paréntesis, para no complicarnos tanto con eso. Así ya vamos resolviendo. Entonces nos queda menos pi acá. Acá me queda e a la menos j n pi sobre menos j por n, ¿cierto? Entonces me queda menos por el menos de la regla de Barrow. O sea, si bien acá esta distributiva me da más, con la de la regla me queda un menos. Me queda 2 por menos pi por e a la... Acá me confundí yo. Fíjense que cuando ponemos menos pi acá, este menos se vuelve más. Así que acá es un menos. Entonces, volviendo a este, nos queda 2 sobre n cuadrado. Y acá nos queda 2 por menos pi por e a la menos por e a la más jn pi. Jn pi. Esto es un pi, por las dudas. Y finalmente nos queda menos 2 por e a la jn pi sobre jn cubo. No calculé los denominadores de vuelta porque ya los habíamos calculado. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? Simplificamos, ¿verdad? Hay varias cosas que quedan iguales. Fíjense que menos pi al cuadrado es lo mismo que pi al cuadrado. Y otra cosa más. Fíjense una cosa. E a la menos j n pi, hoy encontramos que era menos 1 la n. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que era e a la menos j por producto por potencia de potencia, ¿no? Habíamos dicho esto. Que e a la menos j n pi lo podíamos interpretar como e a la menos j pi. Esto es menos 1 en forma polar, módulo 1 implícito y argumento pi, menos pi, elevado a la n. Siguiendo el mismo razonamiento, es posible ver que e a la j, o sea, el e a la más j pi por n, o n pi, también es menos 1 la n. ¿Por qué? Porque acá tengo e a la j pi elevado a la n. E a la j pi es menos 1, también en forma polar. En vez de tener argumento menos pi y acercarme al punto en sentido horario, me acerco al punto ahora en el sentido antihorario porque tengo argumento pi positivo. Entonces tengo menos 1 a la n también en este caso. Eso implica que esto es
menos 1 a la n. Esto es menos 1 a la n, esto es menos 1 a la n, y estos tres también lo son. Todos son menos 1 a la n, ¿sí? En este caso. Todas esas exponenciales por acá. Entonces, dicho eso, vamos a poder pensar que esto es menos 1 a la n, 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 y menos 1 a la n. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Fíjense una cosa, ahora sí, yo me estaba apurando un poquito y quería simplificar antes de explicar eso. Fíjense, pi cuadrado, perdón, menos pi al cuadrado es lo mismo que pi al cuadrado, ¿sí? Y si se fijan, nos queda exactamente lo mismo en el primer término que en este otro, en el cuarto término. Por lo tanto, estos dos términos se simplifican porque son iguales. Lo mismo ocurre con el último término y el tercero. Este es, luego de haber visto eso, es igual que este, ¿sí? Y los únicos que sobreviven a esta cancelación son el segundo y el quinto. El segundo lo vamos a poder reescribir como 2 por pi por menos 1 a la n sobre n cuadrado. Y el quinto, considerando este menos y este menos, nos queda más 2 por pi por menos 1 a la n sobre n cuadrado. Entonces nos queda 2pi más 2pi, 4pi por menos 1 a la n sobre n cuadrado. C sub n entonces nos queda 1 sobre 2pi por 4pi, dijimos, por menos 1 a la n sobre n al cuadrado. Puedo simplificar algunas cositas más. Pi con pi, 4 con 2, y acá me queda 2, para poder decir finalmente que C sub n es 2 por menos 1 a la n sobre n al cuadrado. De vuelta, tenemos que hacernos la pregunta, esta expresión, esta función de C en función de n, ¿es válida para todo n? ¿Nos da los valores para todo n de los coeficientes que necesitamos para la serie? Para todo n distinto de 0. Exactamente. Para todo n distinto de 0. De vuelta, para calcular C sub 0 vamos a recurrir a la definición de C sub n sustituyendo acá el valor de n genérico por el valor de 0. ¿Está bien? 0. Entonces, en este caso nos queda 1 sobre 2pi por la integral. Vamos a hacer de vuelta de menos pi a pi porque en ese rango con una sola expresión representamos el comportamiento de la función en todo el periodo. T cuadrado por e a la 0, esto vale 1, no lo vamos a escribir, diferencial de t. Entonces ahora esto como nos queda, 1 sobre 2pi, t cubo sobre 3, evaluado entre menos pi y pi. O sea que c sub 0 es igual a 1 sobre 2pi por... El 3 lo podemos sacar afuera, vamos a escribir 1 sobre 6pi. Y acá vamos a escribir pi al cubo
vamos a necesitar el corchete, menos pi al cubo. ¿Sí? Esto me queda, pi al cubo es pi al cubo. No estoy diciendo nada nuevo, digamos. Pero menos pi al cubo es, distribuyo el cubo en ambos y me queda menos pi cubo. ¿Sí? Con este menos me queda más, me queda así. O sea que me queda 2pi cubo sobre 6pi, me queda pi cuadrado sobre 3. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? o sea que en el C sub 0, el tema de n igual a 0, ahí no pasa nada, no lo tengo en cuenta. No, porque justo, o sea, esta expresión no te da el valor del coeficiente para cualquier valor de n, te da el valor del coeficiente para n igual 0 únicamente. Vos estás forzando a que esa integral sea válida solo para n igual 0. Justamente calculamos esto aparte para resolver este problema que nos apareció antes. Ah, claro, y de ahí entonces después es por eso que cambio el valor de donde comienza la sumatoria. El tema es excluir, vamos a tener que excluir ese valor dentro de la sumatoria. Ahora lo vemos. No sé si te entendí bien. Cuando vos decís el valor del cual comienza la sumatoria, ¿te referís a qué? Y que al principio te queda un tercio. Vos decís, ¿estás pensando en esto? Claro. Ah, no, igual no pasa nada porque ya dice ahí. No, ya me contesté solo. Bueno, Gracias. dale, pasa nada. Entonces, habiendo dicho todo eso, tenemos los coeficientes para todo n, excepto para n igual 0, y además calculamos aparte el valor del coeficiente c sub 0. O sea que tenemos los coeficientes para cualquier valor de n que necesitamos. ¿Sí? Entonces, dicho todo eso, podemos pasar a escribir la sumatoria directamente y decir que f de t va a ser la sumatoria desde n igual a menos infinito a más infinito de c sub n por e a la j n omega 0, que en este caso vale 1, t. Podemos decir entonces que f de t va a ser pi cuadrado sobre 3 más la sumatoria desde n igual a menos infinito a más infinito con n distinto de 0, tengo que excluirlo porque ya el término para n igual a 0 está acá. ¿De quién? De 2 por menos 1 a la n sobre n cuadrado por e a la j n omega 0 que vale 1 t. Y una cosa que hace el enunciado, que presenta el enunciado, saca a este 2 como factor común fuera de la sumatoria, porque como no depende de n, tranquilamente puede salir fuera. El enunciado presenta el resultado de esa manera. Y de esa manera queda demostrado que la función esta cuadrática puede, la función periódica compuesta por muchos periodos de parábola, puede ser reescrita como una serie en forma compleja de Fourier de esta manera. Entonces,
recapitulando, ¿sí? Hoy vimos posible escribir, y haciendo uso de la forma compleja, una función periódica como una serie. También dijimos que no cualquier función periódica iba a poder ser escrita como una serie, sino aquellas funciones periódicas que cumplan con las condiciones de Dirichlet, que eran básicamente cumplir con 3 aspectos. Función acotada. En un periodo, la función debe mostrar un número finito de máximos y mínimos locales. Y en un periodo, la función debe mostrar un número finito de discontinuidades de salto finito. ¿Sí? Esas eran las 3 condiciones de Dirichlet. Si eso pasaba, vuelvo a repetir, decíamos que todo lo que está del lado derecho converge a lo que tenemos al lado izquierdo exactamente en todos aquellos puntos t donde la función es continua. Y converge a los límites laterales, al promedio de los límites laterales, en todos aquellos valores de t donde la función es discontinua. Vimos también una cosa que me parece que es súper importante que lo destaquemos ahora, y es que generalmente en este tipo de ejercicios va a ser necesario optimizar o dar una expresión más eficiente para las sumatorias, en el caso de que tengamos términos nulos, por ejemplo, como en el caso del primer ejercicio que vimos. Y vimos también que a veces es necesario, digamos, pensar 2 veces cómo vamos a elegir el valor de d, porque eso nos reduce considerablemente el trabajo. En este ejercicio en particular discutimos que si pensábamos en d como d igual a 0, caíamos en tener que resolver 2 integrales por cómo estaba definida la función en el intervalo entre 0 y 2pi, y luego vimos que nos convenía, como dijeron ustedes, uno de ustedes, poder integrar entre menos pi y pi, porque ahí teníamos la función definida a partir de una sola expresión. Y por último, como último comentario de la clase, súper importante siempre tener en cuenta que la integración por partes va a ser una herramienta a la cual hay que echarle mano. No podemos integrar por partes de cualquier forma. Generalmente hay una manera correcta de hacerlo, la otra nos complica cada vez más la vida y no queremos ir por ese camino porque no vamos a poder resolver el problema. Y una última cosa que me está faltando, vimos que este tipo de expresiones pueden ser reinterpretadas con los números expresados en forma binomial, por ejemplo, como esta exponencial, e a la menos jn pi como menos 1 a la n, o e a la jn pi como también menos 1 a la n. Otro detalle, cuando construimos las sumatorias, siempre excluir aquellos términos que no están incluidos, valga la redundancia, excluir aquellos que no están incluidos, lo hacemos a partir de una aclaración. Digo, n va a variar entre esto y esto, pero tiene que ser diferente de tal número, en este caso n igual 0, pero podría llegar a ser otro. Y finalmente, también es muy importante siempre tener en cuenta la representación gráfica de las funciones y poder pasar de una expresión a una gráfica o a la inversa de una gráfica a una expresión adecuada, ¿sí? Les dejo para ustedes, por ejemplo, en el caso del 1, resolver el inciso B y el inciso C. Fíjense que en el inciso C les va a pasar que se les complica un poco la integral, ¿sí? Se les complica un poco resolverlo por integral al calcular el valor C sub n de manera directa. Van a tener que usar algún concepto teórico o bien pensar en una manera alternativa de resolverlo. Se los dejo para ustedes